Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la materia de análisis y diseño de sistemas de información de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Eh, Vamos a iniciar la siguiente unidad didáctica que está en relación al Rational Unified Process, el proceso unificado de Rational. Eh, una vez que terminemos la sesión de hoy, vamos a ver la resolución del examen y absorber algunas dudas. Entonces, empecemos con el Rational Unified Process, el proceso unificado de Rational. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es un proceso de desarrollo. ¿A qué nos referimos con proceso de desarrollo? Eh, Algo de historias relacionado al RUP, de sus tres creadores, algunas características esenciales, otras prácticas y la estructura del proceso. Eso es lo que vamos a ver. Empecemos con lo que es un proceso de desarrollo. Ah, ¿Qué es un proceso de desarrollo de software? El proceso de desarrollo de software define quién debe hacer qué, cuándo y cómo debe hacerlo. Es decir, va a identificar qué se tiene que hacer, en qué momento y cómo se tiene que hacer. Y las personas encargadas para hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de requisitos nuevos que se identifiquen o que se hayan modificado, vamos a entrar a un proceso de desarrollo de software que va a producir un sistema nuevo o uno modificado en función de los requisitos. Si son requisitos nuevos, es un sistema nuevo. Si son requisitos modificados, es un sistema modificado. Eso es lo que hace el proceso de desarrollo de software. Transforma los requisitos en sistemas. No existe un proceso de software universal. Las características de cada proyecto, equipo de desarrollo, recursos, etcétera, exigen que el proceso sea configurable. ¿Qué quiere decir que sea configurable? Que en función del problema que se vaya a resolver, se pueda adaptar, configurar a una nueva solución. Entonces, ustedes en la literatura de la ingeniería de software van a encontrar que existen varios procesos de desarrollo de software. Hablemos ahora un poco de historia relacionada al RUP. Um, eh, la historia del RUP empieza en 1967, cuando Ivar Jacobson, uno de los creadores del RUP, está trabajando en Ericsson y en esa empresa crean The Ericsson Approach, que es una metodología que va a permitir desarrollar software. ¿De acuerdo? En 1966, nuevamente, Jacobson crea la empresa Objectory AB como parte de la contracción de los términos Object Factory. Object Factory. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que crea a partir de la contracción de las palabras Object y Factory. De ahí sale el nombre de Objectory AB. Es justamente cuando crea esta empresa que crea un lenguaje de especificación y descripción que le va a permitir desarrollar software. Ya en 1987, Rational, la empresa donde ahora trabaja Grady Butch
y James Rumbaugh adquiere Objectory, se la compra. Y ahí se unen los tres para trabajar. Grady Butch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh, que son los creadores del ZUP. Ya en 1995 se tiene un acercamiento de Rational Approach, un acercamiento rational, una manera de describir el proceso de desarrollo según Rational, que se denomina Rational Approach, ¿no? Una aproximación a Rational. En 1997, UML, el lenguaje unificado de modelado, que también ha sido creado por Grady Butch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh, se vuelve una estándar de la industria, ¿no? Es decir, que todos empiezan a usarlo. Y Rational crea The Rational Objectory Process, el proceso Objectory Rational. Como ven, la conjunción de Objectory de Ivar Jacobson y Rational Approach de Rational. Ya en 1998 se crea The Unified, The Rational Unified, es el proceso unificado de Rational o RUP. Y ya en 1999 se habla del Unified Software Development Process, el proceso unificado de desarrollo de software, que es el que se tiene hasta nuestros días. Y aparece una versión nueva como parte de Rational, denominada RUP 2001 en 2001. Sin embargo, sabemos que en 2003 Rational Software es vendido a IBM por 2.100 millones de dólares, convirtiéndose a partir de la fecha, 2003, en IBM Rational Software, siendo que incluso IBM ha sacado una herramienta case denominada Rational Rose, ¿no? Una herramienta case que no solamente permitía crear los diferentes modelos de UML a la par de dirigir un proyecto con el RUP, sino que también te permitía generar código fuente en función de los modelos y los entregables que generaba el RUP. Eso es muy importante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hablemos ahora de las características esenciales del RUP. El RUP tiene tres características esenciales. Es un proceso dirigido por los casos de uso. Gracias, Juan Grover. Son tres, decíamos, ¿no? Tres características esenciales, a saber de memoria, todos. Proceso dirigido por los casos de uso, un proceso centrado en la arquitectura y además un proceso iterativo e incremental. ¿Sí? Son las tres características esenciales del. Ahora, cuando indicamos que es un proceso dirigido por los casos de uso son parte del diagrama que ustedes observan en la parte derecha. Los monigotes representan los actores del sistema, es decir, usuarios que tiene el sistema. Ahí ustedes ven cliente, cocinero, cajero, administrador. Y los casos de uso son los óvalos que ustedes observan también ahí, como
hacer pedido, modificar pedido, confirmar pedido, tomar pedido, realizar pago, generar reportes, administrar mesas, administrar empleados. Esos son casos de uso, ¿de acuerdo? Entonces, se define un caso de uso, eso que ustedes acabamos de repetir, hacer pedido, modificar pedido, confirmar. Se define un caso de uso como un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un valor añadido. Estamos indicando que los casos de uso desde la perspectiva del usuario son la funcionalidad que tiene el sistema. ¿Ok? Ahora, los casos de uso, por eso dice, representan los requisitos funcionales del sistema. Los casos de uso representan los requisitos funcionales del sistema. Entonces, cuando hablamos de requisitos funcionales, tenemos que hablar de la la norma de la IEEE, el estándar 830, que habla de requerimientos. Un requerimiento, esto también a saber, el estándar 830 nos dice un requerimiento, son tres cosas. Un requerimiento es las necesidades de un usuario. Podríamos hacer breve paréntesis para escribirlo aquí. Ok. En el Jamboard que estábamos usando en la memoria. Ok. Espérenme un minutito que cargue la página. Por algún motivo esto está muy lento. Sí, Daniel. Daniel. ¿Tenía alguna duda, Daniel? Ok. Ya. Entonces decíamos, según el estándar 830 de la IEEE, según el estándar 830, no hay problema. Según el estándar de la IEEE, decíamos, ¿qué es requerimiento? Aquí vamos a poner, según ese estándar, vamos a decir requerimiento. Aquí vamos a poner un requerimiento. Se define como tres cosas. Primero, se define como una necesidad del usuario. Entonces recuerden, la primera definición de requerimiento son necesidades del usuario. La segunda definición, según este estándar, son capacidades del sistema. Capacidades del sistema que existen para responder
a las necesidades del usuario. Y finalmente, la documentación. Entonces, cuando hablamos de requerimientos, como les decía, tenemos que recordar la definición de la IEEE en cuanto a necesidades del usuario, capacidad del sistema. Estas capacidades están presentes en el sistema justamente para poder resolver las necesidades del usuario y la documentación de estos requerimientos. Usualmente los requerimientos se escriben de la manera debe, y podemos tener tres niveles de requerimientos. Requerimientos a nivel de negocio, esos son los de más alto nivel. Requerimientos a nivel de usuario, de las personas que usan, y requerimientos a nivel de sistema, cómo se va a ver en el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos nosotros de que un caso de uso representa requerimientos funcionales, eso también. Los requerimientos, además, un requerimiento puede ser en la mayoría de los textos, según Roger Pressman, por ejemplo, pero en la mayoría de los textos ustedes pueden decir un requerimiento puede ser un requerimiento funcional o un requerimiento no funcional. Como les digo, la mayoría de los textos indica que pueden ser funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Quiere decir que está presente en el sistema. Un requerimiento no funcional. ¿Qué es un requerimiento no funcional? Quiere decir que son restricciones que tienen los requerimientos funcionales al momento de implementarse en un sistema. Y en la literatura como la de Ian Somerville, se agrega, particularmente en la literatura inglesa, con la que yo concuerdo mucho, un requerimiento que se le llama requerimiento de dominio de la aplicación. Eso está relacionado al hardware, al software que se va a usar y que tiene que ver sobre lo que vamos a desarrollar. Entonces, un requerimiento, como les decía, puede ser funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que sí o sí se tiene que implementar en el sistema. ¿Qué quiere decir no funcional? Quiere decir que son restricciones que se tiene que imponer a los requerimientos funcionales cuando estos se implementan en un sistema. ¿De acuerdo? Entonces, eso es de esa manera. Y por último, los requerimientos del dominio. Los requerimientos del dominio están en función del hardware y software que tiene la empresa, que tiene la compañía, sobre el que necesariamente se tiene que desarrollar, pero no podemos desarrollar sobre un hardware o sobre un software que no tiene la empresa. Por eso son requerimientos del dominio. Ok, entonces, cuando hablamos de eh, proceso dirigido por los casos de uso, estamos diciendo que los casos de uso representan requisitos funcionales del sistema. ¿Qué quiere decir requisitos funcionales del sistema? Quiere decir que sí o sí se tienen que implementar en el sistema. Eso quiere decir. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué decimos
que eh, es un proceso que dirige el caso de uso. ¿Por qué decimos que dice que es un caso, que los casos de uso dirigen el proceso? Pues lo decimos porque si nosotros consideramos un ciclo de vida clásico, que ustedes lo han hecho como parte del WebQuest y que también lo han debido ver en ingeniería de software, estaríamos hablando de etapas como elicitar requerimientos o requisitos, análisis y diseño, implementación y pruebas. Y los casos de uso integran todo este trabajo. Cuando hablamos de requisitos, un caso de uso me permite capturar, definir, validar los casos de uso. Cuando hablamos de análisis y diseño e implementación, lo que quiero es realizar estos casos de uso. Y cuando hablo de pruebas, estoy verificando que se satisfacen los casos de uso. ¿Ya? Esto más o menos a qué se refiere. Les voy a mostrar en este ya. Habíamos empezado indicando que un caso de uso es parte de un diagrama que se llama diagrama de casos de uso, donde tenemos actores, que son estos monigotes. Estos actores interactúan con los casos de uso. Esto es una forma de elicitar requerimientos. Con esto nosotros estamos elicitando requerimientos. ¿Qué tipo de requerimientos? Requerimientos funcionales. Requerimientos funcionales. Es la definición que hemos leído. Con eso nosotros estamos hablando de requerimientos funcionales. Este caso de uso se puede representar como una colaboración. Una colaboración que se representa como un caso de uso así, con línea segmentada. Aquí adentro no es nada más que un conjunto de clases, que se encuentran relacionados de algún tipo, de alguna manera, y lo que hacen es resolver ese caso de uso. Entonces, estas tres clases permiten resolver este caso de uso. Entonces, ahí estamos hablando del análisis y diseño. Aquí estamos hablando del análisis y diseño. Análisis y diseño. Ahí estamos hablando del análisis y diseño, ¿no? Que son este diagrama de clases. A partir de este diagrama de clases, del análisis y diseño, a partir de este diagrama de clases, nosotros vamos a implementarlo. ¿Cómo? Vamos a programarlo. Nosotros vamos a ir a un ordenador donde va a decir una clase, class, que tiene un montón de cosas en un ordenador. Estamos hablando de la implementación. Esta es la realización de los casos. Vean, este caso de uso, este requerimiento, se ha convertido en un diagrama de clases de análisis y diseño. Y este diagrama de clases lo hemos programado para convertirlo en una implementación. Estamos hablando de ahí de la realización de los casos de uso, de realizar los casos de uso. Y finalmente, hacemos la prueba, ¿no? Hacemos la prueba. Al hacer la prueba, nosotros verificamos que
en base a algunas entradas, salgan las salidas deseadas, ¿no? Y aquí está la corrida del sistema. Nosotros estamos haciendo pruebas. ¿De acuerdo? Entonces esto verifica pruebas y este caso de uso también verifica que esté haciendo lo que dice. Es así, en resumidas cuentas, cómo funciona. Por eso decimos que un caso de uso dirige todo el proceso de desarrollo de software. Por eso hablamos de que el caso de uso va hacia un análisis, va hacia el diseño y va hacia las pruebas. Entonces, aquí, para hacer las pruebas, se hacen pruebas unitarias y para hacer las pruebas del caso de uso, el caso de prueba, se hacen pruebas funcionales. Que es, de otra manera, de representar lo que hemos dibujado en el Jamboard. A eso se refiere cuando se dice que es un proceso dirigido por los casos de uso. Además, podemos considerar el estado de aspectos de los casos de uso al finalizar cada fase. Por ejemplo, en la fase de inicio, fase de concepción, el modelo del negocio, el diagrama de casos de uso del negocio, está entre 50 a 70% terminado. ¿Cuántos casos de uso se han identificado? El 50%. ¿Cuántos casos de uso se han descrito? El 10%. ¿Cuántos casos de uso han sido analizados? Solo el 5%. Cuando hablamos de casos de uso diseñados, implementados y probados, muy poco. Puede que solo algo relativo a un prototipo para probar conceptos. La fase de elaboración, decimos en una fase de elaboración el modelo del negocio está terminado casi al 100%. Los casos de uso se han identificado más del 80% o más. Los casos de uso descritos entre el 40 y el 80%. Casos de uso analizados entre el 20 y 40%. Diseñados, implementados y probados menos del 10%. En la fase de construcción, aquí todos tenemos que tener en cuenta que el modelo del negocio tiene que estar terminado al 100%. En los casos de uso identificados, al 100%. Los casos de uso descritos, al 100%. Los casos de uso analizados, al 100%. Y por eso decimos que los casos de uso diseñados, implementados y probados al 100%. Entonces, todos los casos de uso se tienen que finalizar justo para la fase de construcción. Justo para la fase de construcción. Esa es la idea fundamental. Ya cuando hablamos de casos de uso, ya les he dicho, son parte del diagrama de casos de uso y ustedes se imaginan cómo se pueden ver. ¿Ok? Pasemos ahora al proceso centrado en la arquitectura, el segundo. La segunda característica esencial del grupo. La primera, que es un proceso dirigido por los casos de uso. La segunda, que es un proceso centrado en la arquitectura. En este proceso centrado en la arquitectura, nosotros tenemos que decir, la arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más relevantes,
lo que permite tener una visión común entre todos los involucrados, tanto desarrolladores como usuarios, y una perspectiva clara del sistema completo, necesaria para controlar el desarrollo. Lo que estamos hablando, entonces, aquí es lo siguiente. Cuando hablamos de la estructura, de sus partes más relevantes, nosotros lo vamos a asociar siempre a UML. ¿Por qué? Porque no puede existir RUP sin que hablemos de UML, o no puede haber UML sin que hablemos de RUP. Entonces, para nosotros, un diagrama de clases, como el que ustedes han visto en 121, un diagrama de clases, no es nada más justamente que la arquitectura. La arquitectura es eso, es la organización o estructura de sus partes más relevantes. Y como se imaginan, este diagrama de clases se va a ir robusteciendo. ¿Qué quiere decir robusteciendo? Vamos a ir agregando clases a medida que vayamos desarrollando el sistema de software. Entonces, probablemente la arquitectura inicial tenga unos cuantos, unas cuantas clases, pero ya la arquitectura final, al terminar el ciclo de vida de desarrollo, vamos a decir que va a tener varias clases. Es decir, la arquitectura se ha robustecido. ¿De acuerdo? A eso vamos a hablar. Cada vez que hablamos entonces de la arquitectura, para nosotros la arquitectura está en relación al diagrama de clases, al número de clases que tiene un diagrama de clases. Siempre se va a ir robusteciendo, se robustece a medida que vamos avanzando, se robustece eh, y cuando hablamos de que se robustece, estamos hablando de que se van a ir agregando más clases, muchas más clases, para eh, darle la funcionalidad requerida. ¿Ok? Ahora, una arquitectura ejecutable es una implementación parcial del sistema construida para demostrar algunas funciones y propiedades. ZUP establece refinamientos sucesivos de una arquitectura ejecutable construida como un prototipo evolutivo. Y esto es lo que estábamos mencionando, ¿no? ¿Sí? La arquitectura ejecutable son un par de clases que ya se están ejecutando desde la primera iteración en el RUP, por ejemplo. ¿No ve? Y además esto se va a ir refinando. El concepto de refinamiento sucesivo lo hemos visto ya en el en la segunda unidad didáctica para el primer parcial relacionado a el diagrama del análisis estructurado, los diagramas del análisis estructurado. Ahí ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, eso. Y por eso hablamos de que es un prototipo evolutivo. ¿A qué nos referimos con prototipo evolutivo? Nos referimos a que va a ir evolucionando. Como les decía, vamos a ir agregando más clases y más clases. Entonces, probablemente la primera evolución sean solamente un par de clases que estén relacionadas. Ese sea el inicio de la estructura de nuestra arquitectura. La siguiente evolución, estas clases ya se relacionan con otras,
¿no es cierto? Estas clases ya se relacionan con otras, entonces va robusteciendo la arquitectura, va robusteciendo la arquitectura, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere, un prototipo evolutivo, un prototipo evolutivo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas tardes. ¿Hay un número de clases máximo para No, implementar? no hay, no hay, no hay tampoco un mínimo, pero usualmente hay algunos libros que hacen referencia a un diagrama de clases canónico. El diagrama de clases canónico son dos simplemente, ¿ya? Y para algunos autores uno, pero eso con relación al número mínimo. Con relación al número máximo, no hay nada en la literatura que indique cuántos tienen que ser. Si ustedes han leído un poquito de XP y Chrysler, ahí habla más de 2500 clases, ¿no? Y eso es poco, se puede implementar mucho más. ¿Ok? Gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda? Pero recuerden, estamos hablando de que la arquitectura se refiere a las clases. Eso hay que tener muy en cuenta porque eso lo vamos a ir viendo. El diagrama de clases siempre va evolucionando, ¿no? Se va robusteciendo a medida que pasa el tiempo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando decimos que es un proceso centrado en la arquitectura, vean cómo la arquitectura se robustece hacia el final del ciclo del RUP. ¿Cómo hacia el final? Lo que estaba en verde clarito cuando hemos iniciado la arquitectura en la fase de inicio, se va a ir robusteciendo y se vuelve en un verde oscuro cuando llegamos a la fase de transición. Entonces, ya de aquí como que es un hecho, nos están diciendo que el RUP tiene cuatro fases. Una fase de inicio, una fase de elaboración, una fase de construcción y una fase de transición. En la fase de inicio es donde se inicia la arquitectura. Ustedes vean, aquí en la fase de inicio, iniciamos con el trabajo de la arquitectura. En la fase de elaboración, en la fase de elaboración, estamos hablando de que ya se debe tener la línea base de la arquitectura, que está. En la fase de elaboración nosotros ya debemos tener la línea base de la arquitectura. Y luego, en la fase de transición, eh, se va a ir robusteciendo. En la fase de construcción, se va a ir robusteciendo. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver con el tiempo. Entonces recuerden, la arquitectura se inicia en la fase de inicio. Se halla la línea base en la fase de elaboración, la línea base de la arquitectura. Es decir, ahí vamos a reconocer, viendo el número de clases, ahí vamos a reconocer, eh, ahí se reconoce qué tipo de sistema es, con solo ver las clases, ahí ya reconocemos. Y a partir de esa, en la construcción y en la transición, se van a ir eh, robusteciendo. Vamos a ir añadiendo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente a eso nos referimos. Cuando hablamos de eh, que la arquitectura se robustece hacia el final del ciclo del... Algo más para eh, trabajar con la arquitectura. Se utiliza un modelo muy famoso, que es el modelo de vistas de la arquitectura, denominado el modelo 4+1. Son cuatro vistas centradas en los casos de uso, que es la vista de casos de uso, y ese viene a ser el 1. Como ustedes observan,
en la imagen inferior, estas 4 vistas están alrededor de lo que es la vista de casos de uso, que es la central. Por lo que hemos dicho, ¿no? Los casos de uso son los que dirigen el, el proceso. Los casos de uso son los que dirigen el proceso. ¿Ok? Ahora, esta vista de casos de uso es la del usuario final y que le va a proveer la funcionalidad. Es la que le provee la funcionalidad. Luego tenemos, vamos a empezar la descripción por la vista superior izquierda, que es la vista lógica. Esta vista es de los analistas y desarrolladores y tiene que ver con la estructura del sistema. Y de ahí podemos ir ya sea a la vista de procesos o a la vista de implementación. Si vamos a la vista de procesos, esto es la vista de los integradores de sistemas, de los que hacen integración de sistemas. Tiene que ver con el, el performance, eh, el performance está en relación a el desempeño del sistema, básicamente, la escalabilidad que va a tener el sistema. Ustedes saben que hoy en día todos los sistemas deberían ser escalables, puesto que siempre se van cambiando los requerimientos. Y el rendimiento, throughput, que es el rendimiento. ¿Ok? Si vamos a la vista de implementación, hablamos de, es la vista de los programadores y tiene que ver con la administración, gestión del software. Y por último, podemos ver la vista de desarrollo, la vista de implementación. Esta está relacionada, las vistas de despliegue, de implementación, está relacionada a la ingeniería de sistemas, a la topología del sistema, a su envío e instalación. ¿De acuerdo? Daniel. Dice, no sé si me estoy equivocando, pero solo está mostrando el Jamboard. Ah, cierto. ¿Está bien? ¿Está No, bien lo que está mostrando? no, O no, no. Nadie me ha dicho, yo pensé que estaba aquí. Esto estábamos tipo, viendo. sí, porque solo usted explicaba una lista y no colgaba con el Ya, Jamboard. entonces, Ahora sí creo que está bien. desde aquí, desde toda la arquitectura, entonces nos faltó, ¿no? Sí, sí. Ya. Cuando hablamos de que es un proceso centrado en la arquitectura, como hemos ido diciendo, nos referimos a un diagrama de clases. ¿Qué es la arquitectura? Organización o estructura de sus partes más relevantes. ¿Qué es eso? Diagrama de clases. ¿De acuerdo? Cuando les hablemos de arquitectura, desde la perspectiva del RUP, ¿qué es para nosotros un diagrama de clases? Esto es este diagrama de clases. ¿De acuerdo? Eh, Y todos cuando vemos un diagrama de clases entendemos, por eso es una vista común para desarrolladores y usuarios. Ahora, este diagrama de clases es evolutivo. La arquitectura siempre es evolutiva. ¿Qué quiere decir? En una primera evolución, nosotros podemos tener dos clases. Dos clases. En una segunda, a esta podemos añadirle otras clases. Estaríamos hablando
de una segunda evolución. Y como ustedes ya se darán cuenta, la arquitectura va robusteciéndose. ¿Qué quiere decir? Se van a ir aumentando clases a medida que desarrollamos el sistema de software. ¿No? ¿Sí? Por eso, en esta figura se dice que el RUP inicia en la fase de inicio, se crea la línea base de la arquitectura en la fase de elaboración y se va robusteciendo hasta la fase de transición. Ya ahí nos damos cuenta que el RUP tiene 4 fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Inicio, elaboración, construcción y transición. ¿De acuerdo? Entonces, la arquitectura, por eso se indica que la arquitectura se robustece hacia el final del ciclo del RUP. Hacia el final, nosotros vamos a ir robusteciendo la arquitectura. Por eso lo que empieza en verde clarito se va tornando verde oscuro, indicando que se está robusteciendo. Entonces, en la fase de elaboración nosotros hallamos la línea base de la arquitectura. La línea base de la arquitectura se refiere al conjunto mínimo de clases que cuando ustedes los ven, decimos, ya, pucha, se refiere a un sistema de control de almacén, es un sistema de ventas, es un sistema de control de personal, por ejemplo. Solo viendo ese conjunto de clases ya uno se da cuenta de qué tipo de sistema es. Entonces ahí quiere decir que hemos hallado la línea base de la arquitectura. La línea base de la arquitectura. Y esta se ve robusteciendo, ¿no? A medida que vayamos pasando, inicio, elaboración, construcción, transición. A medida que lleguemos a la transición, ¿no? Se ve robusteciendo. ¿Qué quiere decir robustecer? Quiere decir que vamos a ir añadiendo clases, ¿no? Recuerden, siempre tiene que ver con clases. La arquitectura son clases. La línea base de la arquitectura son un conjunto mínimo de clases. Estas se van a ir robusteciendo, se va robusteciendo hacia el final de la, ¿cierto? Es decir, vamos a aumentar el número de clases. Una forma de lograr esto, decíamos, es utilizando un modelo, el modelo de vistas de la arquitectura denominado 4+1. Este tiene como eje central la vista del caso de uso. Esta vista es la que ven los usuarios finales y tiene que ver con la funcionalidad. Si empezamos de la izquierda a la derecha, en la parte superior izquierda tenemos la vista lógica. La vista lógica, esta vista es de los analistas y diseñadores y es lo que se construye es la estructura del sistema. En la vista de proceso, que es en la que está por debajo de la vista lógica, es una vista para los integradores de sistemas y tiene que ver con el rendimiento, la escalabilidad, ¿no? Tiene que ver con eso. Si hablamos de la vista de implementación, que está en la parte superior derecha, esta es la vista de los programadores y tiene que ver con la sección, con la gestión del software, con la administración del software. Y por último, la que está en la parte inferior derecha, estamos hablando de la vista de despliegue. La vista de despliegue tiene que ver con los ingenieros de sistemas, la ingeniería de sistemas, con la topología del sistema, con su instalación y el envío de cada uno de los módulos para su funcionamiento. Eso básicamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok, ahora decimos que es un proceso iterativo e incremental. La estrategia que propone el RUP es tener un proceso que sea iterativo e incremental. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo se vaya dividiendo en partes más pequeñas o mini proyectos que sean fáciles de realizar.
Cada mini proyecto se puede ver como una iteración, un recorrido más o menos completo a lo largo de todos los flujos de trabajo fundamentales, del cual se obtiene un incremento que produce crecimiento del producto. Aquí ya más o menos nos estamos dando cuenta de que el RUP tiene fases. Fase de inicio, fase de elaboración, fase de construcción, fase de transición. Pero también tiene flujos de trabajo, ¿no? Flujos de trabajo fundamentales que se van a realizar aquí, flujos de trabajo que se denominan flujos de trabajo fundamentales acá. Entonces, una iteración será, en esta fase de inicio, hacer todos los flujos de trabajo. Volvemos a la fase de elaboración, hacemos todos los flujos de trabajo. Es más o menos una idea. Y ahí vamos generando los mini proyectos. Entonces, cuando decimos que el ciclo de vida iterativo se basa en la evolución de prototipos ejecutables que se muestran a los usuarios y clientes, decimos como estábamos diciendo, ¿no? Para cada iteración, aquí tenemos nuestras 4 fases. Para cada fase hay diferentes flujos de trabajo. Estos flujos de trabajo, lo que generan, por ejemplo, al terminar la fase de inicio, es un incremento, es una versión del software. Aquí tenemos una versión del software, la versión 0.9. ¿Sí? Vamos sacando versiones del software. Lo que se tiene son versiones. Al terminar, tenemos un incremento, una versión. Entonces, cada iteración va a producir un incremento. Vamos a subir a la fase de elaboración. Vamos a hacer otra vez los flujos de trabajo. Otro incremento, otra versión. Y así, por eso es iterativo e incremental. Y eso es lo que vemos acá. Una iteración va a pasar por requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas e integración. Estos como que son los flujos de trabajo fundamentales del RUP. Entonces, cuando yo estoy en la fase de inicio, hago requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas, estoy obteniendo un incremento, Y esto, el pasar por cada uno de estos flujos de trabajo, se denomina iteración. Además, también en esta iteración se incluye la planificación de la iteración, el análisis de la iteración y algunas actividades específicas. Así es como se ve entonces el RUP. Permítanme explicarles en unos minutos cómo funciona esto. Vean, aquí me dice cuántas iteraciones. Solo tengo una iteración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la fase de inicio vamos a hacer modelado del negocio, requerimientos, análisis y diseño, implementación, pruebas, despliegue. Hasta aquí son los flujos de trabajo fundamentales. Estos de aquí abajo son los flujos de trabajo de soporte. Vamos a hacer la gestión de cambios y configuraciones, la gestión del proyecto y el del entorno. Yo tengo una iteración, la iteración inicial. ¿Qué me dice en esta iteración inicial? Que yo tengo que poner mayor énfasis al modelado del negocio, a los requerimientos, un poco al análisis y diseño, un poco a la implementación, al despliegue, un poco a la gestión de cambios y configuraciones, a la gestión del proyecto y al entorno. Luego vuelvo a la fase de elaboración. Nuevamente hago una iteración de la fase de elaboración. Como ven, el RUP me dice que la fase de elaboración va a tener 2 iteraciones. 1, 2 iteraciones. ¿No es cierto?
Entonces, aquí, ¿qué hago énfasis? Hago énfasis en el modelado del negocio, requerimientos, análisis y diseño, algo de implementación y pruebas, algo de despliegue, gestión de cambios y configuraciones, gestión del proyecto, entorno. Pero puedo hacer en la fase de elaboración otra iteración porque me permite hacer dos. Luego en la fase de construcción tengo n iteraciones. Estas n iteraciones están en función de el problema, en lo que ustedes quieren desarrollar. Si es un sistema bastante complejo, entonces seguramente estaremos hablando de 5, 6, 7, 8 iteraciones. Si es un sistema bastante sencillo, estaríamos hablando de 1, 2 iteraciones en la fase de construcción. Y observen, el RUP además es tan fantástico que nos dice cuánto debemos esforzarnos. En la fase de construcción, ya modelado del negocio, muy poco. Requerimientos, eh, todavía, pero la implementación es lo que tenemos que poner más énfasis en la fase de construcción. Pruebas y despliegue. Y la gestión de cambios y configuración. Gestión del proyecto entorno. Así durante las n iteraciones. Y la fase de transición, como ustedes ven, también tiene dos iteraciones. Y la fase de transición, ¿para qué aplica estas dos iteraciones? Ya casi nada de modelado del negocio, muy poco de requerimientos, análisis y diseño casi nada. Implementación, lo último que nos faltaría quizás, pruebas, pero aquí lo que más importante es el despliegue. Y además de despliegue, la gestión de cambios y configuraciones, cómo vamos a distribuir el software. ¿No? Se tiene que distribuir el software entre las diferentes unidades, entre los usuarios y algo relacionado al entorno. Así es como funciona el RUP. El RUP va a hacer iteraciones, cada iteración va a producir un incremento, de tal manera de que el software va a ir evolucionando. ¿De acuerdo? El software va evolucionando. Y además nos dice cuántas iteraciones se puede tener por cada fase. Entonces, además nos da una idea de qué es lo que... Además nos da, además de eso, nos da otra idea de cuánto nosotros de esfuerzo vamos a poner en relación a los flujos de trabajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Preguntas. Todo claro, licenciado, por mi parte. Muy bien. Creo que vamos a acabar esta parte. A ver, entonces, cada iteración comprende planificar la iteración, analizar los casos de uso y escenarios, el diseño de opciones arquitectónicas, codificación y pruebas, evaluación de la entrega, preparación de la entrega. Cada iteración nosotros debemos planificar la iteración a partir de un estudio de riesgos. Recuerden que los riesgos siempre están presentes. Luego hacemos el análisis de los casos de uso y los escenarios. Cuando veamos UML vamos a entender qué son escenarios. Vamos a hacer el diseño de opciones arquitectónicas. Ya el diseño tiene que ver con patrones de diseño asociados, por eso hablamos de opciones arquitectónicas. Hablamos de codificación y pruebas, que es integrar el nuevo código con el existente de iteraciones anteriores y que eso se va realizando gradualmente durante la construcción. Hablamos de la entrega, que ya tiene que ver con la versión ejecutable del software, que tiene que ver con una evaluación del prototipo en función de las pruebas y de los criterios de aceptación que se han definido. Y finalmente la preparación de la entrega, que está en función de la documentación e instalación del prototipo. Entonces, como ustedes observan, se pueden hacer entregas de software
desde las primeras iteraciones. Nosotros podemos entregar software funcional desde las primeras iteraciones. Eso es también bien notorio. Entonces, como que puede funcionar como una metodología ágil de desarrollo de software, porque va entregando software funcional desde las primeras iteraciones. Ahora, aquí también, cuando hablamos de que es un proceso iterativo e incremental, el enfoque secuencial de las primeras metodologías de desarrollo que ustedes han visto como el ciclo de vida en cascada, el lineal secuencial, ¿cómo funciona? Era en el tiempo, lo único que hacíamos era toda la ingeniería del negocio, todos los requerimientos, todos los análisis y diseño, toda la implementación, todas las pruebas, todo el despliegue. En cambio, en un enfoque iterativo e incremental, ¿qué hacemos primero? En la primera iteración, esta le vamos a llamar la primera iteración. ¿Qué hacemos? No todo, pero la gran mayor parte de la ingeniería del negocio. No todo, pero la mayor parte de requerimientos. No todo, pero la mayor parte de análisis y diseño. Muy poco de implementación, pero hacemos desde la primera iteración. Un poco de pruebas y un poco de despliegue. Para la siguiente, hacemos lo que nos falta de ingeniería del negocio, de requerimientos, todo el análisis, diseño, implementación, pruebas, lo que nos va a faltar. Y estas son las iteraciones, hasta terminar. Aquí estaríamos hablando de la primera iteración y aquí estaríamos hablando de la última, ¿no? De la última iteración. Es así como funciona un enfoque iterativo e incremental. Grado de finalización de artefactos. Aquí estamos hablando el conjunto de ingeniería del negocio, el B. En la fase de inicio no se ha completado. Ya en la fase de elaboración tiene que estar completado. Los requerimientos. Los requerimientos en la fase de inicio no se ha completado. En la fase de elaboración tampoco. Pero ya tiene que estar completado en la fase de construcción y en la fase de transición. El conjunto de análisis y diseño. Análisis y diseño se ha iniciado en la fase de inicio, en la fase de elaboración continua, en la fase de construcción continua y recién se termina en la fase de transición. El conjunto de implementación se inicia en la fase de inicio, se continúa en la fase de elaboración, se continúa en la fase de construcción y se termina en la fase de transición. El conjunto de pruebas se inicia en la fase de inicio, continúa en la fase de elaboración, continúa en la fase de construcción y se termina en la fase de transición. Y así para cada uno de los flujos de trabajo que ustedes observan en la parte inferior. Es así como funciona un proceso iterativo e incremental. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Si no hay preguntas, entonces vamos a parar la grabación.